buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos 24 horas central con el futuro del monumento del general Baquedano, que vamos a ver la imagen en vivo a esta hora, porque luego de meses de polémica y tras ser vandalizado en varias ocasiones, el Consejo de Monumentos Nacionales decidió que este viernes sea retirado el monumento al general Baquedano desde la plaza que lleva su nombre. Claro, esta estructura que es icónica de la capital va a ser removida este viernes durante la madrugada de manera temporal para ser restaurada. El informe es de Davor Juranovic. La decisión pone fin a 92 años de historia. La plaza que divide a Santiago se queda, pero el monumento que recuerda al general Manuel Jesús Baquedano González será retirado de manera temporal. Así lo determinó el Consejo de Monumentos, que luego de 3 horas optó por restaurarlo. Se acuerda el retiro temporal de la escultura ecuestre al general Baquedano como una medida preventiva y a fin de realizar trabajos de conservación y restauración integral sobre la pieza. Esta medida se fundamenta en el riesgo estructural que presenta hoy la escultura, lo que podría poner en riesgo la seguridad para las personas. Una decisión adoptada tras el complejo mes de marzo para esta estructura de 10 metros. El viernes le prendieron fuego, pero sufrió daños menores. Lo más grave vino el pasado lunes. Con una sierra circular intentaron desestabilizarla, cortando las patas del caballo diamante, lo que provocó un deterioro evidente en la estructura de bronce. Desde luego vamos a respetar y acatar la instrucción del Consejo de Monumentos Nacionales. No importa qué monumento hubiese en ese lugar, seguramente estos vándalos, estos delincuentes lo dañarían igual. Creo que no tiene que ver con la figura de Baquedano, esto tiene que ver con la violencia. Esta es la tercera vez que el Consejo de Monumentos analiza informes técnicos, escucha opiniones de expertos y discute el traslado de la estatua. En enero y en octubre del 2020, cuando la escultura de Baquedano lucía completamente grafiteada, se decidió mantenerla porque no había daños significativos que avalaran su remoción. Hoy día está estable estructuralmente, los análisis así lo dicen. Sin embargo, será importante buscar las mejores alternativas para sus refuerzos. Un monumento que recuerda la figura de un general que lideró a las tropas en la Guerra del Pacífico, pero que también es cuestionado por enfrentarse a los caciques Quilapán y Quilahueque. La decisión provocó intensos comentarios en el Congreso. La ministra de Cultura debe y tiene que renunciar, lo mismo que los miembros del Consejo Nacional de Cultura, si no son capaces de defender y cuidar el patrimonio histórico nacional. La estatua del general Baquedano tiene un lugar privilegiado en la capital de nuestro país y debe permanecer. A mí me parece que es una muy buena y acertada decisión. Es recuperar ese lugar, es recuperar esa plaza para elementos simbólicos que expresen el nuevo tiempo que estamos viviendo. El monumento se instaló en el centro de la plaza en 1928 y le rindieron honores los veteranos de las guerras, pero es por los triunfos deportivos, por el rescate de los mineros, por las pocas veces que se alcanzó la gloria en que esta circunferencia en el centro de la Alameda se transformó en un ícono. Ni siquiera la construcción del metro en los años 70 implicó su traslado. Todo cambió desde el 18 de octubre de 2019. Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad de abrir un debate con la sociedad civil de qué símbolo poner, qué estatua poner en la Plaza de la Dignidad, de reinaugurar la Plaza de la Dignidad como un centro ciudadano. La violencia no le puede ganar a la historia. El general Baquedano es un héroe nacional. Yo le pido al gobierno pantalones para defender el patrimonio de Chile. La escultura será retirada de manera temporal. Hay que limpiarla, repararla y pulirla. También habrá un resguardo a la tumba del soldado desconocido y se reforzará el pedestal de piedra que resultó dañado por el fuego. ¿Cuándo volverá a la plaza donde se ubicó en 1928? Eso aún no está claro y se decidirá en el futuro.
Bueno, en simultáneo, Santiago y Arauco vivieron emotivas marchas en recuerdo de Ethan, Tamara y Tomás, 3 niños asesinados hace pocos días. Manifestaciones donde llegaron cientos de personas para pedir justicia y verdad. Pero no solo eso, también para solicitar a las autoridades penas más duras para quienes maten a niños en nuestro país. Claudia Arévalo con los detalles. Porque en mi mesa hay un puesto vacío. En el dormitorio de mis hijos sobra una cama. Yo por eso lloro. Nada de lo que usted a mí me diga va a sanar el dolor que hay en mi corazón. Absolutamente nada. Palabras de una madre que retumban a poco más de una semana del asesinato de su hijo. Ethan, de apenas 6 años, se transformó en víctima fatal de la violencia en nuestro país. También Tamara y Tomás, quienes abrieron una herida tan dolorosa que solo se calla con justicia. Por eso este miércoles al menos 400 personas llegaron a Plaza Italia para marchar por su memoria, pero también para que Chile no vuelva a sufrir el asesinato de un niño. La tristeza no se supera para los familiares, pero en algo reconforta el apoyo y el clamor de las personas que con pancartas, globos y mensajes exigen verdad y justicia. Imagínate tantos niños, mujeres, hombres que mueren a diario, pero con los niños, ¿por qué? Sabiendo que yo tengo un hermano y si a él le llega a pasar algo, yo voy a venir a este mismo lugar a pedir justicia. Que los niños no puedan salir tranquilos a jugar o a hacer cualquier cosa sin miedo a que les pase algo. Los amo, a todos y a cada uno de ellos. A todos les doy las gracias de todo corazón por estar aquí con nosotros. Marchas simultáneas en Santiago y Arauco, ambas pacíficas y con presencia de varias generaciones. Adultos, jóvenes y decenas de niños llegaron también para manifestarse ante una realidad que duele. Porque son niños que puede haber sido mis hermanos o yo, y porque me gusta venir para ver a la gente y para ayudar para que no pase nunca más esto. Para mí es difícil ver a mi hijo en un ataúd, pero también necesito respuesta. Él necesita descansar. El recuerdo de Ethan, Tomás y Tamara, pero también para cientos de otros niños muertos, familias que solo buscan justicia, como el caso de Matilde, una pequeña que el 23 de febrero, tras un choque y posterior caída de un semáforo sobre ella, falleció. Queremos que alguien nos dé justicia sobre que mataron a nuestra niña. Queremos justicia por la Matilde. Es una pena. Y te juro que te destroza el alma. Tamara, de 5 años, acompañaba a su mamá en el asiento trasero del vehículo cuando habrían sido víctimas de una encerrona. Un instante, un disparo y la muerte de un inocente, familias y un país entero destrozados por los fallecimientos casi en simultáneo de Ethan y Tamara, también de Tomás, casos que han movilizado de diversas formas a familiares cercanos y miles de personas que no descansan hasta conocer a los autores. Este miércoles tampoco fue distinto. La marcha que comenzó en Plaza Italia se movilizó a La Moneda, donde se liberaron cientos de globos con un claro mensaje a la autoridad. Justicia y leyes más justas para todos los asesinos. Eso es lo que queremos, para eso se convocó esto. Que esto no vuelva a pasar nunca más a ninguno de nuestros niños, a nadie. A nadie, por eso estoy acá. Proteger a los niños, prevenir instancias para la muerte de menores. Más de 60 niños y adolescentes muertos en los últimos 4 años por balas perdidas según la PDI. La idea de una ley que castigue con penas más duras a quienes den muerte a pequeños es parte de la iniciativa de diversos familiares y otras organizaciones. El daño ya se provocó y la vida de estos niños no va a ser reparable, no se puede restituir. Por eso que lo fundamental tiene que ver con el Estado y su funcionamiento conjunto, donde la prevención de la violencia, la prevención del delito es clave para que no tengamos que conocer historias tan dramáticas como las que hemos conocido. Voces que no se cansan, una fuerza que brota desde la rabia y el dolor de perder a un hijo, un sobrino, un nieto, cientos de personas que seguirán gritando y exigiendo hasta que en Chile se haga realidad que los niños no se tocan. Cuesta pasar a otras informaciones después de esto, pero más de 300 familias fueron desalojadas esta mañana del campamento Esperanza y otras 2 tomas contiguas instaladas en Renca. Claro, para muchos fue la opción que encontraron tras el empobrecimiento que sufrieron en pandemia y hoy no tienen otra alternativa que la calle.
Se solicita que se retiren del lugar, ya que esto es una ocupación ilegal. Lo que se le ha señalado es que tienen que volver al lugar donde estaban. Ponerme aunque sea bajo el puente Mapocho por mientras hasta ver a dónde vamos a ubicarnos, porque igual el arriendo acá es demasiado caro. ¿Qué va a hacer ahora? ¿A dónde se va a ir? No tengo ni la menor idea. Hace un mes, para muchos, el panorama era otro. No vivían en la pobreza, tenían autos. Algunos pudieron conservarlos, pero el techo ya no. Un campamento improvisado se convirtió en su hogar. Lo llamaron Esperanza, a los pies del Cerro Renca. Con los días se sumaron más carpas y más personas. Hasta hoy, esta mañana, fueron desalojados. Lamentablemente, con el sueldo mínimo ya no nos alcanzaba. Entonces, como nos dijeron, acá hay una toma, que te pueden reubicar más adelante. Por ese motivo uno se ha venido, si no, no estuviera pasando esta vergüenza, lamentablemente, que estamos pasando. El 19 de febrero se instalaron las primeras familias, chilenos y extranjeros sin techo y de distintas comunas. Son 3 terrenos, 2 del Estado y 1 privado. Hoy, y tras una orden de la Fiscalía, Carabineros actuó. Tuvimos que despertar a los niños, levantarlos, sacarlos al frío y se encontraron con todo esto. Bastante violenta el tema de decirles que dejaran sus casas y sus cosas. Muchas familias que ya se fueron, que no la han vuelto a dejar entrar y tienen todo ahí y ahora va a pasar la maquinaria y le van a llevar todo. Sí, sabíamos que es un lugar ilegal, privado, y allá pertenece a bienes nacionales, al Estado. Pero lo que nosotros buscamos aquí es ser escuchados por el Servio, porque hay muchas familias que están esperando 10, 15 años para que le den una vivienda. Los campamentos es un síntoma de un problema mucho más profundo, que es el acceso a la vivienda en Chile, que no está afectando solamente a miles de familias, sino que a millones de personas en el país. Por cada familia que se encuentra viviendo en un campamento y vive en el país, hay otras 8 o 10 familias viviendo en condiciones de hacinamiento, allegamiento, arriendo informal. Uno de los terrenos pertenece al MOP y es ahí donde se construirá un túnel que unirá Renca con Quilicura. Pero en Facebook, desconocidos lo pusieron en venta, este y parte de los otros 2 terrenos. La denuncia, sumada a los constantes reclamos de vecinos por desórdenes y delincuencia, agilizaron el desalojo. ¿Qué le dijo Carabineros, señor? No, me dijo que saca tu cosa ahí, pero como tengo que hacer lo que me dijo. ¿Tiene dónde irse usted? No. Que nos metieron a todos en el mismo saco, porque los traficantes de terreno y las personas que se han querido meter acá a los edificios es el sector de acá. Nosotros hemos estado por el sector de allá, pacíficamente, tranquilos, sin ni siquiera hacer problemas, nada. Sin alcantarillado, sin energía eléctrica, sin urbanización y por lo tanto nadie quiere vivir al lado de una toma y esos vecinos también protestan y también recurren a la autoridad para que se restablezca el orden correspondiente. Tras el desalojo, 5 personas fueron detenidas, algunas con órdenes pendientes. Además, se incautaron armas y autos robados. Actuamos como fuerza pública, conforme al protocolo y conforme a la orden emanada de la Intendencia Metropolitana, y el desalojo es inmediato. Tenemos adentro armas blancas y armas de fuego, algunos procedimientos que está comunicándose al Ministerio Público. ¿Qué pasará con todos ellos? Pese a que muchas familias ya iniciaron el proceso de postulación a vivienda hace años, desde el gobierno insisten, esa es la única solución. Vamos a trabajar primero con aquellas personas que se han constituido en comités de vivienda, no con quienes se han saltado la fila. La forma más lenta para obtener un beneficio en materia de vivienda por parte del Estado es la toma. Dado los impactos de la pandemia, más de 20.000, 25.000 familias han ingresado a vivir en condiciones de campamento en el último año y por eso es que nosotros vemos tan necesario enfrentar el acceso a la vivienda, enfrentar el déficit habitacional que hoy día existe, que bordea entre los 500.000, 600.000 viviendas. Dicen que la vida les cambió de un momento a otro. La pandemia, la cesantía, todo afectó, por eso llegaron aquí. Los que se asentaron primero se desmarcan de la delincuencia que dicen trajeron otros al lugar. Pero al final, para varios de ellos, sin importar cuándo y cómo se instalaron aquí, la opción será la misma: volver a la calle. Bueno, tras un allanamiento en una comunidad mapuche fue detenido uno de los presuntos involucrados en el homicidio del cabo de Carabineros, Eugenio Naín. Claro, recordemos que en octubre el policía murió tras recibir un disparo en una emboscada en Padre Las Casas. Camilo Zavala nos cuenta.
Hasta ahora, estos son registros inéditos del cabo Naín, en su intimidad, con su núcleo, con su familia, días previos a lo que sería su último procedimiento policial en la institución uniformada. 30 de octubre de 2020, 7 hombres prendían barricadas. Una columna de humo negro cubría el kilómetro 682 de la ruta 5 Sur, sector Metrenco Padre Las Casas. El grupo se agazapaba en la caletera. Lentamente se veía pasar un camión. En este momento aparece la primera víctima en su camión, donde los sujetos lo abordan, le realizan un disparo y logra evadir esta situación. Pasaban algunos minutos y llegaba un radio patrulla. Al volante, el cabo Eugenio Naín. Como copiloto, un comandante. Al llegar, eran atacados a balazos. Se trataba de una emboscada. Con armas de fuego de grueso calibre, que uno de ellos le causa la muerte a la víctima. El cabo recibió un impacto de proyectil. Le provocaba una herida en el tórax con lesión pulmonar. Su superior, el comandante, se parapetaba en el auto y pedía refuerzos. En paralelo, quienes percutaban los disparos huían. Sus compañeros hacían todo lo posible por salvarlo. Contra el tránsito a toda velocidad lo llevaban al Hospital Regional de Temuco. Los esfuerzos no iban a prosperar. Eugenio Naín Cañumil, de 24 años, se transformaba en un nuevo mártir de la institución. Había que ubicar a los responsables. Aparecían equipos de dedicación exclusiva. Demorarían un poco más de 4 meses. Mañana del miércoles 10 de marzo y en medio de este ambiente, Carabineros realizaba un allanamiento en Rofue, Alto, Metrenco. Luis Tranamil Nahuel, hermano de un conocido machi del sector, era detenido, presunto responsable de la muerte del cabo Eugenio Naín. El Tribunal de Garantía de Temuco imputó durante la tarde a Tranamil por los delitos de homicidio consumado contra carabinero en acto de servicio, doble homicidio frustrado, 1 por el comandante y 2 por el camionero que eludió la barricada, y porte ilegal de armas. La investigación lo posicionó en el lugar donde ocurrió todo. Este fragmento de proyectil más tarde sería periciado y se determinó por parte de la vocal que corresponde a un calibre 5.56 o su equivalente comercial, en este caso calibre 2.23. Este es el fragmento de proyectil levantado desde el interior del cuerpo de la víctima. Es inevitable pensar también en la necesidad de hacer justicia ante un crimen cobarde. No puedo entrar en detalle porque esto es una investigación demasiado sensible y que obviamente hay que reservar ciertos aquellos detalles porque pueden ser fundamentales para llegar y lograr los objetivos de la investigación. Eso es para ubicar al resto de los involucrados. Lo cierto es que ya hay una orden de captura contra otros 2 hombres. En la audiencia, la defensa de Tranamil intentó declarar ilegal la detención, solicitud que fue desestimada. Quedó en prisión preventiva. Esta vez la familia de Eugenio Naín, quien hace poco tiempo recibió el ascenso póstumo a suboficial mayor, prefirió guardar reserva. Las diligencias siguen y no terminan en la región de la Araucanía. El Senado respaldó la iniciativa del gobierno y el estado de catástrofe se extenderá por 90 días, por lo que en la próxima semana el país cumplirá un año bajo esta medida. En la discusión se lo solicitó al gobierno de poner o flexibilizar al menos el toque de queda. El informe es de Marian Basso. Los restaurantes se apuran en cerrar por las noches, el comercio lo hace mucho antes. El transporte, el metro cierra sus puertas a las 22 horas y los recorridos del Transantiago a esa altura empiezan a escasear. Consecuencias del toque de queda que permite el estado de catástrofe, medida que para el gobierno es imprescindible mantener para el control de la pandemia. En la noche las personas tienden a tener mayor interacción social. Además los jóvenes, que son los que mayores tienen interacciones sociales en la noche, tienden a trasladarse de un lugar a otro y todo eso hace que exista mayor posibilidad de contagio. Si este martes el Congreso aprobó la extensión del estado de catástrofe por 90 días para controlar la pandemia, este miércoles el Senado respaldó la medida por 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones. Manifestar nuestro agradecimiento a los parlamentarios que tomaron nota de lo que nos convocaba, que era pedirles continuar con ciertas herramientas para seguir luchando contra una pandemia
que tanto daño nos ha causado. Aún así, en la discusión, parlamentarios de oposición y oficialismo manifestaron sus reparos al toque de queda. Algunos incluso exigieron deponerlo o flexibilizarlo tras casi un año de implementada esta medida. El Ejecutivo se abra a presentar un plan de término del toque de queda. Todos los indicadores dicen que la clave es restringir la movilidad. El toque de queda, las cuarentenas eternas y los controles ya no están dando resultados. Las medidas de carácter sanitario son esenciales para los efectos de evitar los contagios. ¿Es posible flexibilizar el toque de queda? Ante las solicitudes de algunos parlamentarios, ¿cuál es la postura del gobierno? Se nos pidió, por ejemplo, que el toque de queda no pudiera regir en fase 3. Nosotros de antemano, Presidenta, no podemos comprometer eso, porque esta es una situación lamentablemente muy dinámica. Desde el Colegio Médico señalaron que por ahora no es bueno innovar en las medidas existentes. De hecho, exigieron mayores restricciones para frenar los contagios. Consideramos que el momento epidemiológico que vive el país hacen muy poco recomendable innovar en la actualidad. Así no habrá variaciones de las medidas adoptadas tras la extensión del estado de catástrofe, decisión del gobierno que fue respaldada por el Congreso que permite al Ejecutivo extenderlo por otros 90 días, es decir, hasta el 30 de junio. El próximo 18 de marzo, Chile cumplirá un año bajo este estado con toque de queda incluido, medida que seguirá aplicándose para el control de la pandemia en nuestro país. Ahora. Nos vamos de inmediato hasta Valparaíso porque 2 carabineros heridos y un delincuente fallecido dejó un operativo policial por un auto robado en la ciudad Puerto. Estamos con Stephanie Zamora, quien tiene los detalles. Stephanie, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Claro, un procedimiento que se está desarrollando todavía hasta ahora en el sector, la parte alta de Valparaíso, específicamente en el sector El Vergel. En este lugar hubo una balacera, delincuentes en contra de carabineros que balearon finalmente a 2 efectivos policiales. Esta situación luego de que se registrara un auto que mantenía robo, encargo por robo. Se activó un protocolo por parte de carabineros, se intentó buscar este auto, fue allí que comenzó una persecución que terminó en el sector El Vergel. Allí los delincuentes intentaron arrancar por la parte alta, específicamente al sector de las quebradas de este lugar, abatiendo a carabineros, disparándole a 2 carabineros, uno de ellos en las piernas, el otro en el abdomen. Luego de esta situación, Carabineros respondió obviamente frente a esta situación, resultando un delincuente fallecido en este lugar, logrando finalmente detener al cuarto de estos delincuentes. Pasamos a escuchar declaraciones por parte del jefe de la quinta zona y también por un testigo que fue presencialmente de toda esta situación, desde el inicio hasta el fin de esta situación registrada a esta hora en Valparaíso. Escuchemos. El auto participó en una encerrona en el sector de Placilla. Nosotros teníamos los videos, las fotos y todo, teníamos como focalizado el sector. Lo que hicimos fue venir a dar una ronda y nos topamos con el vehículo cerca de la pólvora. De eso, bueno, obviamente les dimos el aviso a Carabineros y Carabineros se unió a la persecución acá en la pólvora. Una carabinero con un carabinero detuvieron a 2, una mujer y un hombre. Y los otros 2 salieron corriendo. Se produce la huida a pie de estos delincuentes por el sector del Vergel hacia abajo y los carabineros comienzan un seguimiento también por entre medio de la quebrada. Hay un intercambio de disparos donde 2 de nuestros carabineros resultan heridos a bala, uno en su pierna derecha a la altura de la pantorrilla y un segundo carabinero que recibe un impacto balístico en su abdomen, pero felizmente gracias al chaleco antibala pudo resistir. En estas circunstancias tenemos 3 detenidos al momento por este delito y una persona fallecida. Claro, 4 delincuentes, 3 de ellos detenidos, 1 fallecido producto de esta balacera que se registró contra el personal policial. 2 carabineros lesionados que fueron trasladados hasta el centro asistencial. A esta hora el procedimiento continúa en la parte del Vergel, parte alta de Valparaíso, con este delincuente que está fallecido. Se encuentra todavía el cuerpo de esta persona en este lugar, tras las diligencias a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Cualquier información, cualquier tipo de hecho que se registre, cualquier dato que sea entregado, lo estaremos informando, por supuesto, en algún nuevo contacto desde acá, desde Valparaíso. Mira, Stephanie, muchas gracias. Estamos entonces atentos a tu llamado. Buenas noches. Vamos con otras informaciones.
El Hospital El Carmen de Maipú se quedó sin camas para atender a pacientes críticos por COVID-19, pero a la alta demanda hospitalaria se suma la positividad más alta desde hace 7 meses. Nuestro avance en el proceso de vacunación ha sido elogiado mundialmente, pero las cifras de contagio a nivel nacional no dan aún un respiro. El coronavirus en Chile también sigue avanzando, tanto como que la ocupación de camas críticas llegue al tope. Tenemos todas nuestras camas ocupadas, tenemos todos nuestros ventiladores mecánicos también ocupados, la hospitalización domiciliaria también está con sus cupos completos y en los últimos 4 o 5 días hemos tenido un aumento muy importante de pacientes en el servicio de urgencia que están esperando camas para ser hospitalizados. Esa es la situación particular del Hospital El Carmen de Maipú, pero lo cierto es que el uso de camas críticas para pacientes con coronavirus aumenta en las distintas regiones del país y la disponibilidad disminuye. La reconversión ya empezó. En el día de ayer estábamos con 188 camas, hoy día supera las 200 camas. Esto significa que en las últimas 24 horas se han generado nuevas camas para responder al aumento de la demanda. Sin embargo, en todo el país estamos con ocupaciones sobre el 90%. Desde diciembre a la fecha, los pacientes hospitalizados en la UCI han evolucionado de tal manera que si hace 3 meses había 663 personas en esa situación, el 10 de enero la cifra ya había aumentado a 946. El 10 de febrero, 1.521 personas se mantenían hospitalizados en esta situación, cifra que esta jornada superó los 1.800 pacientes. En la práctica, ¿qué significan esos números? ¿Un infectado en estado grave podría recibir atención? Todos los pacientes van a tener acceso a una cama crítica y a un ventilador, puesto que funciona en forma integrada en todo el país y tanto en el sistema público como en el sistema privado. Vamos a llevarlo a donde esté esa cama para atenderlo y hay un equipo trabajando para eso. Desde el Colegio Médico la situación los mantiene alerta. El control de la pandemia no se ha logrado y aseguran que las cifras de uso de camas podrían derivar en un aumento de la mortalidad en pacientes que deban ser atendidos fuera de la UCI. Lo que vamos a empezar a ver es lo que no queremos ver, que es principalmente la acumulación de pacientes fuera de las unidades de pacientes críticos. El tema es que justamente en esos lugares, a pesar de todo el esfuerzo que se hace, no es el lugar ideal para atender a estos pacientes, no se cuenta con el recurso humano óptimo para atender a estos pacientes y la mortalidad y morbimortalidad de esos pacientes tiende a aumentar. Si hacemos memoria, fue un 11 de marzo del año pasado cuando la OMS calificó como pandemia la enfermedad de COVID-19, considerando el número de países donde estaba presente el virus y la cantidad de personas infectadas en el mundo. Este jueves, un año desde ese anuncio, y la pandemia está todavía lejos de terminar. En Chile, la propagación continúa. Algunas de las razones para los expertos podrían ser las vacaciones y las reuniones sociales sin medidas. El índice de contagios está sobre 1. Eso significa que una persona contagia a más de una persona y eso significa que estamos en un momento de expansión de la pandemia. El R0 tiene que ser un número menor a 1 para que esto vaya disminuyendo y esto ha ido en aumento. Con eso, hoy acumulamos más de 27.900 casos activos en el país, con una situación hospitalaria cada vez más demandada. La atención está en el próximo informe del MinSal y en las posibles medidas de restricción que surjan para frenar el avance del virus. A los 83 años falleció Tomás Vidiela, el reconocido actor que marcó el teatro chileno, al cine, a la televisión y al mundo de la cultura. El considerado padre del Café Concert murió producto de las complicaciones del COVID-19. Fallecido. Hoy cuesta decirlo y para muchos ciertamente cuesta creerlo. Hospitalizado era el concepto que familia y amigos utilizaban para referirse a Tomás Vidiella en estos días. Esa era su condición en el Hospital Clínico de la Católica tras dar positivo a COVID-19. No mostraba complicaciones y hasta estaba de buen ánimo, decían los trascendidos. Se mostraba animado el actor en la última entrevista que concediera hace un par de semanas para la Corporación Cultural de Ñuñoa, recordando sus inicios en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, donde compartiría aula y proyectos con Víctor Jara. Era un compañero más que tocaba la guitarra y llegó un día al camarín y nos dijo, oye chiquillo, ¿sabes qué? A ver, compuso una canción, ¿qué les parece? Entonces,
Entonces nosotros lo miramos y dijimos, sí, fíjate, no es mala. Con el correr de los años, su vida de actor la disfrutó sobre las tablas como director en televisión y hasta en la gestión cultural, siendo considerado el padre incluso del Café Concert. Le dije, fíjate que voy a renunciar al teatro de la Universidad de Chile y me voy a ir a hacer una cosa que se llama Café Concert. Pero yo quiero ver esto, quiero intentar esto. Idea que trajo desde Estados Unidos para montar en ese Chile de la dictadura, donde cualquier manifestación de esa índole, además, no solo implicaba realizarla, sino defenderla y lucharla. Fundó compañías como El Conventillo o El Túnel, y en la obra Cabaret Villú a mediados de los 70 caracteriza al primer transformista en el teatro chileno, manteniéndose siempre muy activo en televisión, pero aún más en ese teatro, como con Los Viejos de Mierda, junto a Jaime Badel y Coco Legrand, donde mucho de su propia realidad volcaría en escena. Porque la gente los mira como carne de cogote, o sea, como que ya, no, usted ya vivió, pues tata, no se meta en esto porque no, usted ya no sabe lo que está pasando ahora. Como que lo descalifican a uno. Hace solo 3 años superaba una neumonía aguda. El hombre claramente quería estar aquí. Yo creo mucho en los momentos de la gente. Cada uno tiene un momento en la vida. Y sencillamente no era mi momento. Pero los momentos llegan. Se encontraba siendo parte de una obra Orquesta de Señoritas y hace solo días fue diagnosticado con coronavirus. Y la de aquel hospitalizado de Buen Ánimo sería la última interpretación de Tomás Vidiella, despidiendo una vida consagrada al teatro hasta alcanzar con sus 83 años de edad el momento de decir adiós. Atento. Bueno, evidentemente le mandamos nuestras condolencias, nuestros saludos a toda la familia de Tomás Vidiella, a todos sus conocidos, a la gente del teatro, que además estaban volviendo a las salas, ¿no? Al Teatro Oriente. Pero estamos con el doctor Sebastián Ugarte. Primero que nada, lo saludamos, doctor. Buenas noches. Porque, claro, Tomás Vidiella, un hombre de 83 años, pero que había alcanzado a recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Entendemos que usted no tiene la ficha clínica y estaba ingresado en otra clínica, pero igualmente ha llamado la atención. ¿Nos puede explicar el contexto de qué podría haber pasado aquí? Bueno, al recibir una sola dosis, el nivel de inmunidad que se desarrolla no es tan importante. En el caso de la vacuna de Pfizer, la inmunidad alcanza un 51%. En el caso de la vacuna CoronaVac, sabemos que con las 2 dosis se alcanza una inmunidad de 90, 80 o 70% dependiendo del lugar del estudio realizado. Pero la medición con una dosis no se ha publicado. Obviamente tiene que ser menor que eso y debería ser 50 o aún menos. Eso significa que uno, aún recibiendo esa primera inyección, no tiene tanta inmunidad. Tomás Vidiella tenía 83 años, había sufrido una neumonía previa y tenía una condición cardíaca que complicó su evolución. No es raro que alrededor de 7 días, 8 días después de una hospitalización con una insuficiencia respiratoria que necesitó conectarlo a ventilación mecánica, sobrevengan eventos inflamatorios muy severos como los que afectaron a Tomás, con una falla multiorgánica que en definitiva desencadenó la muerte del gran actor chileno. Doctor, a ver, 2 cosas sobre eso. Naturalmente hemos sabido ya que hace un par de años tuvo una complicación, una neumonía bastante severa. ¿Eso le puede haber dejado algún grado de secuelas o una condición que uno dijera, él tiene una enfermedad de base, además naturalmente de ser grupo de riesgo por la edad, 83 años? Sí, sin duda haber tenido cuadros respiratorios previos puede predisponer, puede dejar algún tipo de lesiones cicatrizales o algún tipo de lesiones a nivel bronquial que pueda favorecer una reinfección. Pero por otra parte, además, en la información que entrega el hospital clínico donde estuvo hospitalizado, es que presentaba una condición cardíaca. Sí. Esto sumado a una situación grave que exigió conexión a ventilación mecánica y la presencia de falla de varios órganos, era una situación de especial seriedad.
Ahora, doctor, personas cercanas a Tomás Vidiela pudieron estar con él durante la jornada y estaba estable en la mañana y luego evoluciona de esta manera tan negativa que finalmente a las 5:05, de acuerdo a lo que informa la clínica de la Universidad Católica, fallece. Es parte de lo habitual en esta pandemia, lamentablemente, que un paciente puede estar estable a una hora del día y horas más tarde nada más agravarse de esta manera y fallecer. Efectivamente, esto puede ocurrir, Iván. Dentro de los fenómenos que ocurren hay fenómenos trombóticos y pueden ocurrir, por ejemplo, en cosa de minutos, deterioros muy importantes tanto de la parte circulatoria como respiratoria, y también el corazón se ve afectado por el virus y por la inflamación y se puede precipitar en cosa de minutos arritmias u otros eventos que desencadenan una parada del corazón, y en una persona de más de 80 años no siempre es posible revertir esta cadena de acontecimientos que pueden desencadenarse rápido, pero que el margen de reserva que tiene uno fisiológicamente con los años se va reduciendo. Ahora, doctor, evidentemente acá habrá que hacer una revisión de todo lo que ha pasado en este elenco. Conversábamos con Héctor Noguera, que también es actor muy destacado y que nos daba cuenta de la preocupación que había naturalmente por esto. Prácticamente todo el elenco resultó contagiado. Hasta donde nosotros sabíamos, solo un actor, Willy Sembler, eventualmente no había resultado contagiado, pero aparentemente también sí dio positivo. Es decir, acá hay una situación que es compleja desde el punto de vista de una actividad que además ha sido muy afectada en lo económico durante todo el año, ¿no? Han estado cerrados los teatros y este era uno de los grandes estrenos acá en la capital. Y lamentablemente el elenco completo prácticamente ha dado positivo a coronavirus. Sin conocer el detalle de lo que ha pasado, las circunstancias o la dinámica en la cual se produjo este contagio, hemos revisado junto a usted los protocolos. ¿Qué nos diría usted sobre esto? ¿Es un estado de alerta? ¿Hay que empezar a mirar qué actividades efectivamente sí pueden ser complejas y cuáles no? Sí, sin duda, Iván. La puesta en escena es realizada con gran preocupación, centrado principalmente en que los asistentes a un teatro donde hay una función con actores en vivo no sean expuestos a un contagio, con aforos muy pequeños, con una serie de medidas que aseguran que no exista un contagio ahí. Pero el montar un espectáculo teatral por su misma naturaleza implica largas sesiones de ensayo, interacción entre los actores, contacto físico, pausas de descanso, y en todos esos momentos, si hay cualquier descuido, puede ocurrir una cadena de transmisión. Esta es una campanada de alerta y un golpe tremendamente duro para el teatro chileno. Doctor Ugarte, como siempre, queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga buenas noches. Gracias, Iván. Seguimos con noticias relacionadas con el coronavirus. Brasil vive su peor momento desde el comienzo de la pandemia. Más de 2.000 personas murieron en un solo día y la mayoría de los estados sufren un colapso sanitario. Anuar Farrán nos tiene los detalles. Desde el aire, la imagen de este improvisado cementerio es impactante, casi tanto como la cantidad de fallecidos por coronavirus que hay en Brasil, un registro lamentable que los transforma en epicentro global de la pandemia, con casi 2.000 muertos en las últimas 24 horas, superando incluso los fallecidos por día que tiene Estados Unidos. Pamela mira las fotografías de su padre y llora porque él es uno de los casi 270.000 muertos que hasta hoy tiene Brasil. Cada minuto se pierde un familiar. Esto no es normal, esto no se puede banalizar. Estamos pagando el costo del egoísmo que hemos visto a fin de año y principios de año. Ahora más que nunca la gente tiene que entender la gravedad de esto. Es que con el colapso hospitalario, la falta de test PCR y por supuesto de vacunas, Brasil tardará más que otros en lograr la inmunidad de rebaño. Me da miedo la cantidad de pacientes que están llegando. El número de hospitalizaciones diarias está creciendo bastante. Llegan muchos pacientes y en estado más grave. Y cada vez llegando más graves.
El país ya advierte un colapso nacional de las UCIs por casos de coronavirus. Hasta ahora el día más letal desde el inicio de la pandemia había sido el miércoles de la semana pasada. Sin embargo, las cifras de este martes fueron peores. Los científicos advierten el peligro de que el país se convierta en una incubadora de mutaciones, al extremo de que la Organización Mundial de la Salud teme una explosión de casos a nivel regional. Tenemos que mirar el estado de la salud pública en Brasil. Los políticos tienen que acabar con la política sucia y entregar la vacuna a todos los brasileños. Un asunto que ya se está convirtiendo en tema de campaña para las elecciones del próximo año, donde probablemente compita el expresidente Lula. Este país está totalmente desordenado y desorganizado porque no tiene gobierno. El tema preocupa en Latinoamérica porque, como han dicho los expertos en torno al avance de la pandemia, no basta con que determinado país se vacune y sus vecinos no, porque la idea es que nadie va a estar a salvo hasta que todos lo estemos. Revisamos cifras de la pandemia y la educación. Usted sabe que ha golpeado con fuerza las aulas en todo el mundo. Bueno, en Chile, atención con esto, el aprendizaje podría retroceder 1,3 años producto de la crisis sanitaria. La falta de conectividad y de clases presenciales también afectó la parte emocional de los alumnos. Fíjese que el 41% de los estudiantes manifestó ansiedad o estrés durante el año 2020, pero uno de los factores que más preocupa es la deserción escolar. El año pasado, 186.000 niños y jóvenes estuvieron fuera del sistema escolar. Por eso, hoy se anunció el plan Chile se recupera y aprende, que busca aminorar los efectos de la pandemia. El año pasado fue un año bien difícil por el encierro, clases online también, porque tuve muchos problemas de conexión. Pasaron un 2020 inusual, se vieron golpeados producto de la pandemia y a la obligación de adaptarse a una nueva modalidad de trabajo. Crisis sanitaria que podría producir un retroceso de 1,3 años en el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. El diagnóstico es conocido. Los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes en Chile y en el resto del mundo se han visto lamentablemente deteriorados como consecuencia de la pandemia. Para abordar el impacto, deterioro y diferencias de aprendizaje causado por el virus, se anunció el plan Chile se recupera y aprende. Si no tuviste conectividad el 2020, ya es un año que va atrás de todos los colegios que pudimos funcionar perfectamente con esta forma telemática. Por ser rural, no tiene la mejor conectividad a Internet, lo que nos ha producido durante el año pasado algunas dificultades para poder mantener contacto con nuestros estudiantes. Dificultades que el plan busca revertir. La idea es nivelar la cancha con un programa que harán llegar a todos los establecimientos de Chile. En la unidad de apoyo técnico-pedagógica, realizando los diagnósticos iniciales para saber desde dónde partimos el proceso de enseñanza, nivelamos los aprendizajes y desde ahí planificar este año escolar 2021. De acuerdo al diagnóstico, cada establecimiento priorizará el currículum de acuerdo a sus necesidades. Ya, más que naturales, yo quiero seguir la metodología del DEMRE de hablar siempre de enteros, ¿ya? Para que no nos confundamos. Creo que uno de los grandes desafíos para mí el año pasado, por ejemplo, fue la labor de contención. Porque yo no estaba bien, yo no estaba en mi 100%, pero para los niños tenía que estar. La importancia de acompañar a los alumnos y darles soporte es otra de las prioridades que busca fortalecer el Mineduc este 2021, con la posibilidad de clases presenciales. Y sabemos que quedarse en casa con la modalidad de aprendizaje a distancia tiene muchos efectos negativos. Hasta cuando logra cubrir el aprendizaje, y no lo logra siempre, hay aspectos socioemocionales de los niños y niñas que necesitan ser tomados en cuenta. La fuga de alumnos es la máxima preocupación, por eso se creará un sistema de alerta y de gestión de contactos para vincularlos al entorno escolar. Un plan que se da en el contexto de inicio de clases donde el retorno presencial sigue generando debate, incluso entre apoderados y el colegio de profesores. Educación que nuevamente deberá sortear un nuevo año marcado por la pandemia.
Entregar un nuevo bono para la clase media. Esa fue la tarea encomendada a los ministerios de Hacienda y Desarrollo Social para ampliar los beneficios que entrega el Estado y que para algunos surge como una respuesta a la ofensiva de la oposición por aprobar un tercer retiro de los ahorros previsionales. Ministro Cerda, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Estado Nacional. Lo adelantó este domingo en Estado Nacional de TVN. Si es necesario hacer más cosas, lo vamos a hacer en este gobierno y lo vamos a hacer pronto. Y este miércoles la idea de nuevas ayudas a las familias se confirmó. Hay muchos compatriotas nuestros que siguen complicados y al seguir complicados, ¿no es cierto? Obviamente esto significa que tenemos que seguir de alguna forma apoyándolo. El gobierno está trabajando en un bono clase media 2.0, uno que podría llegar en las próximas semanas. Sería de 500.000 pesos y si se mantienen los criterios del primero, podría llegar a personas que ganen entre 400.000 y 1,2 millones de pesos mensuales y que hayan registrado una caída del 30% de sus ingresos. La gran diferencia sería sin declaración jurada como el primero, un anuncio que podría estar próximo a ser comunicado. Sabemos que las políticas tienen que tender a la cohesión social y es por eso que el presidente nos pidió junto al ministro de Hacienda en trabajar en una nueva transferencia directa a la clase media, pensando en esas familias que requieren también ayuda. Una propuesta que para muchos responde a la ofensiva de la oposición para aprobar un tercer retiro de los ahorros previsionales. ¿Qué piensan los chilenos si tuvieran que elegir? ¿Cuál opción prefieren? Con el tercer retiro. Yo creo que el 10%. Yo creo que el retiro mejor. Más efectivo porque ahí, ¿cómo se llama? No es tan limitado como el dinero que va a entregar el Estado. Es la alternativa que tiene el mayor apoyo, aunque no de todos. Podría ser un apoyo gubernamental. Lo ideal es que igual dentro de esta pandemia tengamos un apoyo extra y no lo tengamos que financiar nosotros mismos. Así recibieron en el Congreso la idea de este bono 2.0. Hay formas mucho más eficaces de dar ayudas que este bono tipo clase media. Yo esperaría un apoyo real. El problema del tercer retiro de las AFP es que a los que tienen menos los deja sin nada y a los que tienen más los deja con mucha plata. Algunos cálculos revelan que ahora solo son 8 millones de personas las que podrían retirar por tercera vez parte de sus ahorros previsionales y que de hacerlo, en total, más de 4 millones de afiliados al sistema quedarían sin saldo en sus cuentas. Pero aseguran los promotores de esa opción que tendría un mayor alcance y evitaría las complicaciones vividas con la inscripción y obtención del primer bono. Francamente, lo que la gente quiere es tener el dinero hoy día, sin letra chica, que llegue de verdad, y en ese sentido el tercer retiro es una opción absolutamente válida y necesaria. ¿Podría desactivar o disminuir el apoyo en el Congreso a la propuesta del gobierno? Baja la tensión, pero yo creo que al ser tremendamente popular el retiro del 10% del tercer retiro, yo creo que igual van a haber parlamentarios de oposición que lo van a empujar. Solo falta conocer el detalle de la propuesta de la moneda. Otra vez, dos iniciativas se enfrentan como opciones, aunque igual que en el pasado, podrían terminar siendo ambas una realidad. Piers Morgan es un prestigioso conductor de la televisión británica, pero sus críticas a Meghan Markle le costaron fuerte y caro. ¿Quiénes son los principales detractores y defensores de la duquesa? Lo vemos en el siguiente informe. Did you blindside the Queen? No. I've never blindsided my grandmother. I have too much respect for her. Han pasado 3 días y el terremoto tras la entrevista de Meghan y Harry con Oprah Winfrey sigue provocando réplicas, porque no solo ha hecho temblar a la monarquía británica, sino que también ha provocado el repentino adiós de uno de los más influyentes periodistas de Reino Unido, quien se ha transformado en uno de los más profundos críticos de la duquesa de Sussex. Bowling over today. I'm sickened by what I've just had to watch. Okay. To trash her. Okay, I'm done with this. No. Sorry, no. Sorry. Do you know what? That's pathetic. You can trash me, maybe not my. No. See you later. I'm being. Sorry, can't do this. This is this. absolutely diabolical behavior. Piers Morgan, el presentador de Buenos Días Gran Bretaña, es la primera víctima de la entrevista. Uno de los rostros más conocidos de la televisión británica abandonó el programa tras las más de 41.000 quejas que recibió el regulador de medios en Reino Unido, producto de los comentarios negativos de Morgan contra Meghan. Tras salir del programa, permaneció firme en sus dichos cuando los periodistas fueron hasta su casa a preguntarle.
Si la gente quiere creer a Meghan Markle, es completamente su derecho. No creo casi nada de lo que sale de su boca. Creo que el daño que ha hecho a la monarquía británica y a la reina en un momento en el que el príncipe está en el hospital es enorme. Sin embargo, hubo un tiempo en el que el célebre presentador y Meghan fueron amigos y mantuvieron una relación cercana. Pero la llegada de la duquesa a la familia real lo cambió todo. Morgan se sintió defraudado por el distanciamiento de Meghan, no solo de él, sino de todos sus antiguos amigos. Fue entonces cuando comenzó la guerra mediática contra la esposa de Harry, que no ha cesado hasta ahora. La salida de Morgan causó diversas reacciones, como la de la periodista Susanna Reid, compañera de Piers, quien ha manifestado que Morgan es un presentador desafiante con críticos y admiradores. Ciertamente va a ser muy diferente, pero el espectáculo debe continuar, y así continuamos. Otra de las que comentó sobre la situación fue la presentadora de televisión y activista de salud mental Trisha Goddard. Y cuando alguien en una posición muy destacada en los medios nacionales dice, oh, no le creo, agrava todo ese miedo de si pido ayuda, si digo que no puedo continuar, la gente no me creerá, es un juego muy peligroso de jugar. Varios personajes públicos como la cantante Beyoncé, la tenista Serena Williams y hasta la ex candidata presidencial Hillary Clinton salieron en apoyo de la duquesa, empatizando con la situación por la que pasó dentro de la corona. Su crueldad al perseguir a Meghan fue simplemente escandalosa, y el hecho de que ella no obtuvo más apoyo, que la reacción fue simplemente tapémoslo y pretendamos que no sucedió o no se irá, solo mantén la cabeza baja. Bueno, ya sabes, esta joven no estaba dispuesta a mantener la cabeza baja. Una entrevista que genera divisiones y que aún dará que hablar por varios días más en Reino Unido y en el resto del mundo. El CERVEL publicó el padrón electoral definitivo que determinó que los ciudadanos habilitados para votar son 14.900.189 personas. De ellos, 7.257.749 son hombres, mientras que 7.642.440 son mujeres. Atención con esta otra cifra. 487.476 son jóvenes entre 18 y 19 años habilitados para sufragar. Muchos de ellos vivirán en abril su primer proceso eleccionario. El padrón electoral también revela que 3.060.315 son mayores de 60 años. ¿Por qué es importante conocer esta cifra? Porque es el rango de edad que tendría prioridad para votar el sábado 10 de abril, si es que se confirma que la elección se desarrollará en 2 días. Un proyecto que está avanzando y que este jueves tendrá un día clave. ¿Cómo se resguardarán las urnas durante la noche del sábado al domingo? Es una de las preguntas que se han hecho. ¿Quiénes deberían dormir en los locales en pos de la transparencia? Por primera vez en Chile, un proceso electoral se llevará adelante en 2 jornadas, el sábado 10 y el domingo 11 de abril. Al llegar la noche del sábado y tras el cierre de las mesas, habrá una serie de medidas inéditas para garantizar la custodia de los votos. Las urnas quedarán guardadas en una sala donde serán selladas puertas y ventanas. Y por si fuera poco, las urnas también tendrán un sellado especial. Durante toda la noche y hasta la reapertura de los locales, si el proyecto se aprueba tal como está, personal militar y apoderados de mesa podrían quedarse en los recintos de votación. La votación en 2 días busca un mayor cuidado de la población considerando la pandemia. Por eso la idea es evitar las aglomeraciones, promoviendo la participación. El tiempo de votación esta vez con 4 papeletas se estima que será entre 4 y 5 minutos. Recuerde que ese día elegiremos a quienes redactarán la Constitución, a los gobernadores regionales, alcaldes y concejales. La hora decisiva para el proyecto de elección en 2 días será este jueves en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Bueno, y continuamos recorriendo los distritos en los que competirán los candidatos que quieren escribir la propuesta de la nueva Constitución. Hoy vamos al distrito 24, que corresponde a la región de Los Ríos. Está conformada por las siguientes comunas. Veamos, aquí en la pantalla, en el planar: Valdivia, Lanco, Mariquina, Mafil, Corral, Panguipulli, Los Lagos, Futrono, Lago Ranco, Río Bueno, La Unión y Paillaco. ¿Cuánta gente vive en esta región? En este distrito, 384.837 habitantes. Y en él se presentan 40 candidatos a la Convención Constitucional. ¿Cómo se reparten? Hay 20 mujeres y 20 hombres, totalmente paritario los candidatos, que se presentan en 8 listas distintas. Estas son: Chile Independiente, Partido Ecologista Verde, Lista del Pueblo Ríos Independientes, Vamos por Chile, Lista del Apruebo, Apruebo Dignidad, Ciudadanos Cristianos e Independientes por la Nueva Constitución. Además de estas listas, hay un candidato que compite fuera de pacto, un distrito que también cuenta con un escaño reservado para un representante de pueblos originarios. Nuevamente tenía que presentarse a una audiencia judicial y nuevamente no apareció. El exdiputado Hugo Gutiérrez está inubicable, al menos para la justicia. En esta jornada, por no ser notificado, no se presentó a una audiencia tras una querella por injurias. Gutiérrez fue contactado por 24 horas. ¿Quiere saber lo que dijo? Mire. Malamente sería candidato a constituyente si ando justamente enmascarado por las calles. Yo ando en las calles, ando en las plazas, ando haciendo puerta a puerta, ando en las radios. Por supuesto, ¿por qué? Porque estoy en campaña. Sería un prófugo harto idiota, como digo yo, de estar andando por todas las calles para que me ubique cualquiera y me pueda notificar. La notificación es una diligencia judicial de carácter personal. Trámite que ha sido imposible de concretar con Hugo Gutiérrez, quien figura como imputado en una serie de causas. Sabemos dónde vive en Iquique, sin embargo, lamentablemente, para él, su familia lo niega. Se le han dejado citaciones para que comparezca a la Fiscalía Local de Iquique. No concurrió. Se le dejaron citaciones por parte de la Policía de Investigación a fin de que concurriera al cuartel. No concurrió. Si usted suma todo eso, lo que habitualmente se hace en un caso normal es la orden de detención. Bueno, él tomará las medidas que estime conveniente de acuerdo a las diligencias que está adoptando. Yo, en lo particular, no estoy eludiendo la acción de la justicia. Si no me encuentran, no es un problema que sea mío. Ellos tendrán que tomarse las medidas del caso para notificarme como corresponde. Orden de detención que podría despacharse en contra de Hugo Gutiérrez para notificarlo en la causa por amenazas que sigue en su contra la Fiscalía de Iquique. Todo esto por la negativa del ex parlamentario a ser fiscalizado por funcionarios de la Armada durante un control en plena pandemia. Yo soy más autoridad que usted, presidente. Entonces, si usted me ha controlado a mí, yo lo controlo a usted. Lo controlamos todo, entonces sería un problema, ¿no? Pero no es la única querella que enfrenta. La Armada es un grupo, es una asociación ilícita terrorista. Polémicos dichos que motivaron la querella por injurias de una treintena de exintegrantes de la Armada de Chile. Sin embargo, el exdiputado no compareció ante el tribunal durante la audiencia realizada este miércoles. No puede ser que no comparezca como cualquier ciudadano chileno que es denunciado por una querella por injurias. Tiene que comparecer a la justicia. Eso es lo único que quiero. Como la injuria corresponde a un delito de acción penal privada, el peso de la notificación recae en la parte querellante. Pero hasta la fecha, Hugo Gutiérrez no ha podido ser localizado. Lo que vemos acá es una persona que ha tenido mucha valentía para señalar expresiones muy duras, injuriosas, y amparado en el fuero parlamentario en su oportunidad, pero que sin embargo no ha tenido la misma actitud, el mismo coraje como para enfrentar las consecuencias de sus dichos ante la justicia. No estoy eludiendo las acciones de la justicia, no estoy prófugo, no estoy impidiendo que sigan adelante las acciones penales que se han interpuesto en mi contra, solo que la carga de la notificación corre por cuenta del querellante. Asegura que no se esconde y circula libremente por las calles. De hecho, por estos días el exdiputado se encuentra en Santiago para grabar su participación en la franja electoral que comienza el próximo fin de semana. Ahí aparecerá el candidato y aún no notificado Hugo Gutiérrez. Faltan segundos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años.
Atención con las siguientes imágenes. Le damos la bienvenida a Marcelo Lagos. Marcelo, han pasado ya 10 años desde que ocurrió uno de los terremotos más grandes que ha registrado el hombre. Un megaterremoto, el de Japón. Imágenes que impactaron al mundo y, curiosamente, te tocó estar allí. A Constanza le tocó estar allí. A mí también me tocó estar allí. Una vivencia realmente impresionante, ¿no? Totalmente, Iván. Y no solamente un terremoto, es un triple desastre. Estamos hablando de un terremoto magnitud sobre 9. Estamos hablando de un tsunami consecuente y después una crisis nuclear que afectó a gran parte, si no casi todo, nuestro planeta. El segundo accidente nuclear más grande. Por lo tanto, claramente fue un evento escalonado donde terremoto, tsunami, crisis nuclear ciertamente puso en jaque a la potencia asiática, un país que creó el concepto tsunami y que en esa oportunidad fue completamente sobrepasado. Ahora, viendo las imágenes, pero también las cifras, porque cuando nosotros hablamos del terremoto de Japón, veníamos saliendo hace un año del terremoto de Chile, pero este es un gigante. Claro. ¿Qué significa aquello viendo estas cifras? Bueno, recuerden que la energía se libera exponencialmente. Un 8.8 está por acá, un el de Chile. Un 9.1, claro, como el 2010, está mucho más arriba y por lo tanto también las características de este terremoto de subducción son gigantescas. Las placas se desplazaron casi 50 metros, incluso en algunos lugares más, medido instrumentalmente con instrumentos localizados en la plataforma continental. Estamos hablando de un número que no se compara en Chile. Solamente en Chile, para el terremoto y tsunami del 2010, tuvimos un poco más de 500 víctimas fatales. Y aquí estamos hablando de que el principal número de víctimas se debió al tsunami. Cerca de 20.000 fallecidos, sin incluir los desaparecidos. Claramente es un evento de otra magnitud y sin considerar la cantidad de construcciones destruidas. Porque no solamente dañadas, destruidas. La verdad es que puso en jaque a la economía japonesa y evidentemente a los asentamientos costeros de la costa de Tohoku. Bueno, y todo lo que es infraestructura. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, la situación de las viviendas, la reconstrucción en Japón, que también ha sido bastante impresionante. Hay que destacar, ciertamente, Iván, destacar de que Japón se dio 10 años para la reconstrucción. 5 años inicialmente con énfasis, ciertamente, y ahora continúa. Particularmente estamos hablando de que cerca de 500.000 personas fueron desplazadas, ciertamente, producto del impacto, principalmente en zonas costeras de un tsunami que evidentemente en zonas costeras bajas no perdona. Y hoy día a la fecha solamente quedan del orden de 42.000. Hoy día, ciertamente... Perdón, disculpa, ¿esto es gente que todavía está gente que fue desplazada y que necesitó apoyo del Estado, viviendas de emergencias, etc. Hoy día eso está completamente abordado y particularmente la vivienda social en Japón ha sido resuelta. Y por otra parte, tengan en cuenta que particularmente la crisis nuclear de Fukushima tuvo un impacto gigantesco en la contaminación de suelos. Japón, después del 2011, ha estado en un trabajo gigantesco de remover la cubierta del suelo para recuperar, entre comillas, ciertamente estos suelos radioactivos, y hoy día ya lleva cerca de un 90%, 94% de suelos removidos. Es un tema que hacer con esas tierras contaminadas, pero ciertamente han trabajado en un trabajo de hormigas en ello. Y el tema de la pesca también, ustedes saben que Japón como isla, la actividad pesquera es fundamental y ella ciertamente ha logrado niveles hoy día, después de una década, que la han llevado ciertamente a la normalidad. Marcelo, tenemos un registro bien especial que queremos compartir contigo y que tiene que ver precisamente sobre el trabajo en terreno. Veamos estas imágenes. Hoy día para fortalecer el borde costero de Minami Sanriku fluctúan entre los 8 metros en el borde costero y van ascendiendo a 10, 15, incluso 18 metros. Las ruinas de lo que fue la Oficina para el Manejo de Emergencias son el mudo testigo de la magnitud del tsunami del 11 de marzo del 2011 aquí, en esta localidad de las costas de Tohoku. Bueno, han pasado, eso fue 5 años después, ¿no? Sí, justamente me tocó ir a Japón para cuando se definió el 5 de noviembre como el Día Mundial del Tsunami. Estábamos allá y un fin de semana me arranqué nuevamente a Minami Sanriku a ver cómo iba el proceso de reconstrucción, porque estuvimos allá meses después del tsunami del 2011 y ciertamente es destacable la magnitud de las obras de mitigación estructural. Todo el uso residencial se sacó de la zona costera, las personas hoy día viven en zona que no se inunda y el borde costero está lleno de obras de mitigación de dimensiones gigantescas. Bueno, han pasado 10 años y las tareas de reconstrucción han sido gigantescas. ¿Cómo está hoy día Japón? Lo vemos en el informe de Belén Arellano. Fueron el terremoto y el tsunami más destructivos en la historia de Japón. Imágenes que dan cuenta de la devastación que quedó hace 10 años, ese 11 de marzo, en la costa este del país. Lo que no cayó con el sismo de magnitud 9 terminó de ser destruido por las olas de más de 10 metros.
Una devastación casi total que complicó la búsqueda de la hermana de esta mujer en la región de Tohoku. Una historia cuyo final terminó por destrozar a la familia. Había fallecido dentro de su auto. Estoy en shock ahora. No puedo manejar todo porque es muy repentino. Nunca pensé que la perdería tan pronto. Historias como esta se multiplicaron a lo largo de la costa, sumando más de 19.000 muertos y 2.500 desaparecidos. TVN estuvo en Japón cuando el país intentaba entender lo que había pasado y poco a poco volver a ponerse de pie. Sobre todo la zona de Fukushima, donde el mayor desastre nuclear del mundo en 25 años elevó todas las alertas. Fukushima nos recibe un cartel con un irónico "Bienvenidos a Fukushima, el sol radiante". Como detenida en el tiempo, así se encuentra hoy esta zona cercana a la planta nuclear, uno de los puntos símbolo del tsunami. La destrucción de su central nuclear hace 10 años obligó al gobierno a evacuar algunas localidades y prohibir su acceso hasta la fecha. Hoy la zona afectada luce así. La mayoría de los centros urbanos cerca de la costa se convirtieron en bosques de mitigación, un mecanismo de reconstrucción que busca evitar nuevos desastres naturales. Sin embargo, los pocos residentes que decidieron quedarse en la zona piden mayor ayuda al gobierno. Quiero decirle al gobierno que no resuelva esto con dinero. Queremos ser tratados como humanos, no como animales. Nos dan dineros para calmarnos. El aeropuerto de Sendai fue otro de los edificios fuertemente afectados, dejando entonces más de 1.300 personas aisladas. Ubicado al lado de la playa, fue reconstruido solo un año después del sismo y tsunami, retomando su funcionalidad solo un par de años después, convirtiéndose en una de las terminales más importantes de Asia. El tsunami del 11 de marzo de 2011 aquí en Japón tuvo olas superiores a 15 metros en esta localidad, Minami-Sanriku. La oficina para el manejo de emergencias quedó absolutamente destruida. Hoy día, Minami-Sanriku se levanta. Este fue el registro de Marcelo Lagos en la caleta de Minami-Sanriku en 2016. La ciudad quedó completamente en el suelo y hace solo un par de años volvió a abrir las puertas de sus centros más importantes. La reconstrucción que ha tenido que realizar el gobierno japonés ha sido aplaudida a nivel internacional por la rapidez de las obras y el trabajo en conjunto con instituciones de otros países. Todo mecanizado y rápidamente se comenzó la limpieza de los lugares y también, como te digo, todo lo que fue la ayuda en los primeros momentos fue una ayuda muy ordenada. Un trabajo colaborativo que bien conoce el embajador japonés en Chile, quien fue miembro activo de la agencia encargada de la reconstrucción. Nuestro país y la nación nipona mantienen una amistad hace años. Esto los ha llevado a trabajar en conjunto en planes de reconstrucción post-desastres naturales, algo usual en ambos países acostumbrados a sismos. Recibimos diversas muestras de apoyo y palabras de solidaridad desde Chile, que también había sufrido un terremoto de gran magnitud un año anterior. 10 años después, la restauración ha avanzado en la mayor parte de la zona devastada. A 10 años del terremoto y tsunami que devastó las costas de Japón, el país asiático logró ponerse de pie y retomar su historia. Un camino que aún no termina, pero que a una década de la devastación tiene a la mayoría de los japoneses de esa zona retomando sus golpeadas vidas. A ver, Marcelo, ha pasado 10 años y la verdad es que los recuerdos se vienen de inmediato. Y vamos a ver un par de imágenes que son bien decidoras delante y después en lugares bien emblemáticos. Por ejemplo, Sendai, el aeropuerto y puerto que quedó completamente destruido.
Bueno, hay que destacar que las partes bajas de Sendai son planicies fluvio-marinas donde se instala ciertamente el aeropuerto, que fue ampliamente afectado por la columna de agua, pero que gracias a que está diseñado en columnas evitó un desastre mayor. Claramente las partes bajas fueron arrasadas. Sin embargo, hoy día el aeropuerto de Sendai, que está en el norte. Claro, y que está en la prefectura de Miyagi, ciertamente es uno de los más importantes de la zona. Se ha revitalizado porque, si bien es crítico, ciertamente el uso residencial de las zonas costeras se borró. Ciertamente hoy día privilegian el bosque de mitigación, los parques inundables y evidentemente disminuye la exposición de la población. Y ahora estamos viendo lo que es el tercer eje de esta crisis, ¿no? Que tú decías, el terremoto, el tsunami y por supuesto la crisis nuclear, Fukushima Daiichi. Bueno, este ciertamente ha sido el talón de Aquiles de gran parte del proceso de reconstrucción, porque es complejo ciertamente lo que pasó en TEPCO Electric Power Fukushima, en la planta. De alguna forma todavía sigue con una serie de restricciones para temas de habitabilidad, para temas de agricultura, y gran parte de los pueblos cercanos siguen con restricciones de acceso, y esto tiene para rato. Lo medular es de que a 10 años de este gran terremoto, la lección principal que tenemos que aprender es que incluso Japón, el país que creó el concepto tsunami, ola de bahía, ola de puerto, fue sobrepasado ese 11 de marzo del 2011, y que independiente que creemos entender los escenarios futuros, la naturaleza nos puede seguir sorprendiendo. Por lo tanto, es importante aprender de las lecciones y la experiencia que vivió Japón hace 10 años. Marcelo, muchas gracias como siempre. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Vamos a los deportes con Pedro Carcuro. Con el auspicio de Dove Care, presentamos 24 Horas Deportes. Nada de eso sirve si es que las voluntades del Consejo Presidente no están. Humo blanco en la ANFP. Se mantiene el paro de los futbolistas del sindicato. Se llamaría a una reunión de consejo en el fin de semana para tratar de salvar una situación que es muy compleja, porque los presidentes de los clubes de Primera B y de la Serie de Honor no quieren que haya ascenso directo de la segunda división a la Primera B. Una medida anacrónica, inaceptable, poco ética. Estamos todos unidos y consecuentes de la pelea que estamos dando, hay que realizarla todas de la mejor forma. Nosotros como segunda división no estamos entrenando y no estamos firmando los contratos. Es una cruda realidad de una división golpeada por una decisión que para muchos fue arbitraria y que tiene sin contrato a casi 300 integrantes de la segunda división profesional. Para nosotros es una decisión de negocio. No jugamos en estas condiciones. Este miércoles en la NFP el presidente Pablo Milat recibió el CIFUB comandado por Gamadiel García. Se tocaron varios puntos, se aclararon varias demandas de los futbolistas. La conclusión fue que se comienza a llegar a un consenso. Que hemos manifestado todas las dudas, todos los conflictos que tenemos históricos. Puntos planteados, ahora lo que viene son días de negociaciones. Hay varios equipos dispuestos a cambiar su voto y así darle el cupo entero de ascenso a la Primera B a los equipos de la tercera categoría. Acá lo claro es que el Consejo de Presidentes de los clubes del fútbol profesional de Chile tiene la última palabra. El llamado para poder solucionar esto es al Consejo de Presidentes que se den cuenta que no hay nada por sobre la competencia. Claro, a nosotros nos afecta el no jugar un partido, pero a la segunda división le afecta el jugarse la vida todo un torneo y después pelear por medio ascenso. O sea, eso nosotros no lo entendemos, no nos podemos explicar cómo puede suceder esto en nuestro fútbol. Hoy día estamos apelando a que ese consejo que tomó esta determinación, que para nosotros es arbitraria e injusta, la puedan revertir. La NFP se mantiene en silencio a la espera de llegar a un consenso y así llamar a un Consejo de Presidentes extraordinario que será presencial en su totalidad. En Quilín se espera que de aquí al fin de semana ya esté todo solucionado. Jorge Valdivia había negociado con la Unión Española y todo terminó mal. Daba la sensación que concluía la carrera brillante de un futbolista de alta clase. Afortunadamente, La Calera rescata el talento del MAC. Talento, irreverencia, magia y calidad, todo eso es Jorge Valdivia, el formado en Macul que terminó contrato con Colo-Colo a inicios de febrero, coqueteó con varios clubes para continuar su carrera.
Coquimbo Unido, recién descendido a la B, quiso reunir nuevamente a Paredes, Carmona, Bocellur al 10 en el Puerto, pero esa chance se desechó. Ahí apareció Unión Española. Con los hispanos todo fue polémica. Cuando parecía listo su arribo a Santa Laura, diferencias entre el club y el ex seleccionado chileno terminaron por alejarlos. Cuando todo indicaba que al mago se le agotaban las opciones, sacó su carta bajo la manga. Bueno, ya estoy acá, feliz y... Unión La Calera se hizo con los servicios del Loco, vínculo hasta fin de año y participación en Copa Libertadores fueron las armas que usaron los cementeros para seducir al volante. Es a sumar, es a jugar lo máximo que pueda. Lo dijo en su retorno al Monumental y probablemente quiera replicar sus intenciones con el equipo calerano. El ex Colo-Colo es la quinta incorporación del equipo de Marco Giuseppe. Vengo para jugar, para no darle el gusto a usted en relación a las lesiones. Quizás con su llegada a Unión La Calera logre no dar en el gusto. El mago sacó un nuevo truco, jugará Copa Libertadores y buscará demostrar que sigue vigente. En los últimos 16 años, escuchen bien, nunca en la historia de la Champions, la ronda de los 8 mejores que viene ahora, había sido jugada sin la presencia de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Los dos están afuera por primera vez en 16 años. Llegó el momento del recambio, llegó el momento de Mbappé, llegó el momento de este gigante noruego Erling Haaland que bate todos los récords. Ayer anotó los 2 goles en el empate del Dortmund frente al Sevilla, que clasificó a los alemanes. Es la nueva gran figura del fútbol mundial. Es la joya del fútbol noruego. El intratable Erling Haaland se convirtió en protagonista del duelo ante el Sevilla con un doblete que dejó fuera de la Champions League al equipo español. Una hazaña que al parecer ya no es novedad. Fue un partido difícil, ahora estoy cansado, pero pasar a la siguiente ronda se siente bien. El Sevilla lo intentó, dio la cara en Alemania, pero se encontró con una bestia llamada Haaland. Eso sí, en el minuto 53 del segundo tiempo, Haaland no falló y celebró su segundo gol en la cara del arquero rival. Llega Haaland. ¡Haaland! ¡Gol! Se lo gritó, se calentó. Me ha parecido un gesto de niñato lo que ha hecho. Pero las críticas no se comparan con los elogios hacia el delantero del Borussia Dortmund, quien puede presumir una carrera de récord en la elite del fútbol mundial. A sus 20 años, Haaland es el máximo goleador de la actual edición de la Champions con 10 goles y el que más rápido ha logrado gritar 20 anotaciones en solo 14 partidos. Sancho. Haaland's volley is beautiful beyond compare. Es un privilegio, no tengo que contarte mucho sobre sus habilidades. Eso es obvio, su mentalidad es genial. El futbolista europeo humilla con sus récords a jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo. Sus actuaciones están en la mira de los mejores equipos del mundo. Lleva 4 juegos consecutivos marcando doblete y al parecer no tiene límites. Lo del noruego es de otro planeta. Empieza marzo con ventaja con el Chile Dove Men Care Open del 8 al 14 de marzo. Dove Men Care, el cuidado y protección es para dentro y fuera de la cancha. Saltamos al Parque de los Príncipes en París. No pudo el Barcelona revertir un 4-1 de local. Perdieron los catalanes frente al Paris Saint-Germain. Hoy hicieron un gran partido en el comienzo, pero un penal convertido por Mbappé, a propósito, ponía a los franceses 1-0. Empató Messi, después perdió un penal Messi. No le alcanzó al Barcelona. Dice la prensa europea a esta hora que a lo mejor este es el último gol que ha convertido en Champions por el Barcelona, el mejor jugador del fútbol mundial hasta ahora, Lionel Messi, en este último tiempo me refiero. Así que fuera el Barcelona de la Champions, los franceses sacan patente de favoritos. Ahí está la gran atajada de Keylor Navas al penal servido por Lionel Messi. Empate a 1 terminó este partido.
El bloque deportivo no termina, sigue en un instante. Este día 10 de marzo ha sido bautizado por los fanáticos del tenis como el Día Mundial del Tenis, justamente porque ha retornado a las canchas Roger Federer, para la mayoría el mejor jugador de este deporte de todos los tiempos. 13 meses de ausencia, hizo un gran partido en Doha, ganó y de nuevo llama la atención por lo que es capaz de hacer cerca de los 40 años. Él es alguien extraordinario, para muchos el mejor. Silencio para recibir la vuelta de Roger. Welcome back. No era un día más, 13 meses después. Tras 405 días, su majestad volvía a su trono. La mesa está servida. La espera ha terminado, señoras, señores. Mundo tenístico, mundo deportivo, mundo todo. Vuelve Federer. Con 39 años, tras recuperarse de una lesión en su rodilla, la magia de Roger Federer regresaba y nadie quería estar ausente. Nico Mazzuno mirando el partido. ¿Por qué se lo perdería, no? Wow. Muestra de categoría por parte de Federer. Excelente lo del suizo. Doha fue el lugar escogido por el gigante suizo para su retorno, donde a pesar de los años, la muñeca de Roger es capaz de regalar lujos como este. Ahora sí, esto no fue una bomba, fue un bombón. El retorno más esperado de los últimos tiempos y fue con victoria ante el británico Daniel Evans. Federer, la leyenda, no podía regresar de otra forma. Gracias por la vuelta, gracias por este cierre. Gracias por el retorno de Roger Federer. En un instante siguen las noticias aquí en 24 horas con Connie junto a Iván. No se pierdan lo que viene. 24horas.cl. Ya son más de 900 las propuestas de candidatos constituyentes que hemos reunido en nuestra plataforma. Conoce tu candidato o candidata y tú puedes conocer sus propuestas para este histórico proceso eleccionario. Te invitamos a que lo revises. ¿Dónde? En 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.